Lección 1. Navegando por nuevos lugares. Si te pierdes en un lugar desconocido, no te preocupes, el sistema de transporte público es confiable. ¡Qué alivio oír eso! El transporte público puede ser un salvavidas en las ciudades nuevas. Por supuesto, a menudo es la forma más fácil de desplazarse. ¿Tiene algún consejo para utilizar el transporte público de manera efectiva? Recomiendo descargar una aplicación de tránsito, puede proporcionar actualizaciones en tiempo real. ¡Qué buena idea! Normalmente uso los mapas, pero las aplicaciones son mucho más prácticas. Sí, además, pueden ayudarte a planificar tu ruta con antelación. Definitivamente lo investigaré. Perderse puede ser estresante. Claro, pero tener un plan puede aliviar esa ansiedad. Lección 2. Tendencias de la moda. He estado siguiendo las tendencias de la moda últimamente. En serio, ¿qué te gusta últimamente? Me han gustado los suéteres de gran tamaño y los estilos cómodos para el clima más frío. ¡Qué acogedor! Los suéteres oversize son perfectos para usar en capas. Exactamente, son elegantes y cómodos, lo cual es una ventaja para todos. ¿Tienes un color o patrón favorito para tus suéteres? Me encantan los tonos tierra, como los marrones y los verdes. Son cálidos y acogedores. Esos colores son preciosos. Combinan bien con muchos conjuntos. Sí, ¿y tú? ¿Qué tendencias te han llamado la atención? Lección 3. Música y dinero. Es sorprendente que Foster no recibiera dinero por sus primeras canciones. Sí, parece haberlos entregado directamente a los editores musicales solo para que su música sea conocida. ¡Qué gesto tan generoso! ¿Acaso creía en compartir su arte más que en lucrarse con él? Parece que sí. Su pasión por la música podría haber superado el aspecto económico. Me pregunto cómo afectó eso a su carrera a largo plazo. Podría haber sido un arma de doble filo. Ganó reconocimiento pero perdió ingresos potenciales. Cierto, es curioso cómo los artistas a veces priorizan su arte sobre el lucro. Claro, algunos creen que el arte auténtico debería ser gratuito para todos. Creo que los artistas siempre deberían buscar una compensación por su trabajo. Lección 4. Amigos voladores. Observé a los pájaros mientras volaban uno hacia el otro. Fue un poco aterrador verlos porque tenía miedo de que pudieran chocar. Suena intenso. Me encanta observar aves, pero entiendo que eso sea preocupante. Exactamente. Sus movimientos pueden ser muy erráticos, pero a la vez son fascinantes. Es increíble cómo se comunican en pleno vuelo. Los observas a menudo. Sí, me tranquiliza. ¿Y a ti? También disfruto observar aves, sobre todo en parques. Es muy tranquilo sentarse a observar. Sí, y a veces se ven especies únicas que no esperabas. Exactamente. ¿Alguna vez has visto aves raras? Una vez vi un cardenal de cerca y fue impresionante.
Lección 5. Decisiones sólidas. Sí, están hechos de materiales resistentes, perfectos para exteriores. Vienen en diferentes colores. Me encanta tener opciones. Por supuesto, tienen una variedad de colores, desde el clásico negro hasta el rojo vibrante. Genial. Prefiero algo colorido para darle vida a mi equipo de montaña. Creo que un color brillante también sería más fácil de detectar, especialmente en la naturaleza. Exactamente. Y le da un toque de personalidad. ¿Hacia qué color te inclinas? Estoy pensando en un azul brillante. Quedaría bien con el verde de los árboles. Suena genial. Además, es un color que resalta mucho. Lección 6. Las matemáticas importan. No me importa, pero hay algunos problemas que necesitan ser resueltos. ¿De qué tipo de problemas estás hablando? Los problemas involucran sumas y restas, principalmente en presupuestos. Ah, ya veo. Las matemáticas pueden ser complicadas, sobre todo en lo que a finanzas se refiere. Exactamente. Creo que comprender bien estos conceptos básicos es esencial para administrar el dinero. Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna estrategia para resolver esos problemas de matemáticas? Generalmente los divido en partes más pequeñas para que sean más fáciles de entender. ¡Qué buen enfoque! Creo que usar recursos visuales también ayuda mucho. Sí, los gráficos y diagramas pueden hacer una gran diferencia en la comprensión. Lección 7. Decisiones históricas. Se unió a los Keystone Rifles, una unidad de milicia. ¡Qué interesante! ¿Cuál era su función en esa unidad? Pronto fue uno de los soldados enviados a reprimir una protesta ferroviaria. Debió ser una situación difícil. ¿Cómo se sintió? Creo que se sentía en conflicto, queriendo servir pero también cuestionando las órdenes. Siempre es un desafío cuando el deber choca con las creencias personales. Exactamente. Muestra lo compleja que puede ser la historia. Sí, cada decisión puede tener consecuencias duraderas en la sociedad. ¿Qué opinas? Creo que comprender estos acontecimientos nos ayuda a aprender del pasado. Lección 8. Aventuras culinarias. He estado pensando en cocinas que debería explorar. ¿Qué te parece probar la cocina china? Es diversa y sabrosa. ¡Qué rico! ¿Qué platos recomendarías para un principiante? Te sugeriría comenzar con algunas albóndigas y arroz frito. Son muy populares. Genial idea. Me encanta probar nuevos sabores. ¿Hay algún restaurante en particular que te guste? Sí, hay un lugar fantástico en el centro que sirve platos auténticos. Me encantaría echarle un vistazo. Tienen opciones vegetarianas. Por supuesto, ofrecen una variedad de platos vegetarianos igual de deliciosos. Perfecto. Tengo muchas ganas de explorar esta cocina contigo. Lección 9. Desayunos favoritos. Prefiero tostadas con mermelada y una taza de café por la mañana.
¡Qué rico! ¿Tienes alguna mermelada favorita? Me encanta la mermelada de fresa, es dulce y combina perfectamente con las tostadas. La fresa es un clásico. Me gusta la mermelada de frambuesa para darle un toque ácido. Eso también suena bien. ¿Tienes algún ritual matutino? Normalmente me tomo un tiempo para disfrutar tranquilamente de mi desayuno antes de empezar mi día. Es una buena manera de empezar el día. Me gusta leer las noticias mientras como. ¡Qué inteligente! Te mantiene informado mientras disfrutas de tu comida. Exactamente. Es un buen equilibrio entre relajación y productividad. Lección 10. Elefantes danzantes. Imagina intentar hacer bailar a un elefante en un campo minado. Eso suena increíblemente arriesgado, pero sería todo un espectáculo. ¿Verdad? Sin duda sería un reto para cualquier entrenador. Ni siquiera puedo imaginar cómo abordarían eso con seguridad. Requeriría una planificación cuidadosa y mucha paciencia, estoy seguro. Claro, es fascinante cómo se puede entrenar a los elefantes para diversas tareas. Sí, son criaturas inteligentes con comportamientos únicos. Me encantaría aprender más sobre sus métodos de entrenamiento. Yo también. Es increíble cómo se conectan con sus entrenadores. Lección 11. Dinámica religiosa. El protestantismo y otros gobernantes locales apoyaron a la Iglesia Católica Romana durante ese tiempo. ¡Qué dinámica tan interesante! Debió de generar mucha tensión. Por supuesto, los conflictos entre estos grupos moldearon gran parte de la historia. Sí, es fascinante la profunda influencia que las creencias pueden tener en las decisiones políticas. Exactamente. Cada bando tenía fuertes motivaciones para sus acciones. ¿Crees que esos conflictos históricos tienen alguna relevancia hoy en día? Creo que sí. Nos recuerdan la importancia del diálogo y la comprensión. Por supuesto, aprender del pasado puede ayudarnos a construir un futuro más armonioso. Sí, es fundamental promover la tolerancia y el respeto por las diversas creencias. Lección 12. Ética en los negocios. ¿Qué tienen que ver los negocios y la ética entre sí? Están estrechamente conectados. Las prácticas éticas son esenciales para el éxito a largo plazo. Exactamente. Las empresas que priorizan la ética suelen construir reputaciones más sólidas. Sí, hoy en día, los consumidores son más conscientes de las prácticas comerciales éticas. Es fantástico ver un cambio hacia modelos de negocio más responsables. Por supuesto, las decisiones éticas también pueden generar una mayor satisfacción laboral. Por supuesto, un buen ambiente laboral beneficia a todos los involucrados. Se trata de crear una cultura de integridad y respeto. Espero que más empresas reconozcan el valor de la ética en sus operaciones. Lección 13. Poder colaborativo. Creo que colaborar podría beneficiar significativamente a ambas organizaciones.
Por supuesto, trabajar juntos puede generar resultados más impactantes. Sí, la combinación de nuestros recursos podría conducir a soluciones innovadoras. Exactamente. ¿En qué áreas específicas crees que deberíamos centrarnos primero? Creo que deberíamos empezar con nuestros programas de extensión, se complementan bien entre sí. Tiene sentido. Compartir nuestras redes podría ampliar significativamente nuestro alcance. Claro, además, podríamos organizar eventos conjuntos para atraer a más participantes. Me encanta la idea. Crearía un sentido de comunidad y compromiso. Claro, hagamos una lluvia de ideas sobre posibles proyectos que podamos abordar juntos. Lección 14. El lenguaje universal. Por supuesto, es un idioma universal que conecta a personas de todo el mundo. Estoy totalmente de acuerdo. La música tiene una capacidad única para unirnos. Exactamente, puede evocar emociones y recuerdos sin importar de dónde vengas. Sí, ¿tienes algún género favorito que te resuene? Disfruto de una mezcla de géneros, pero me encanta especialmente la música clásica. La música clásica tiene tanta profundidad y complejidad. Puede ser muy relajante. De verdad que sí. ¿Tocas algún instrumento musical? Toco la guitarra. Es una excelente manera de expresarme. ¡Qué maravilla! Siempre quise aprender a tocar un instrumento. Lección 15. Crecimiento equilibrado. Correcto. Por eso es crucial centrarse tanto en las fortalezas como en las áreas de mejora. Por supuesto, una perspectiva equilibrada puede conducir al crecimiento personal. Exactamente. Reconocer nuestras fortalezas nos ayuda a ganar confianza. Y reconocer áreas de mejora nos permite desarrollarnos más. Sí, es como una hoja de ruta para nuestro desarrollo personal. Establece metas específicas basadas en esa autoevaluación. Sí, me parece que fijarme metas alcanzables me mantiene motivado. ¡Qué buen enfoque! Intento evaluar mi progreso con regularidad. Es esencial reflexionar sobre dónde empezamos y qué tan lejos hemos llegado. Lección 16. Reserva de habitaciones. Tómate tu tiempo, agradecemos tu ayuda. Buenas noticias. Tenemos una habitación de lujo disponible para ti. Suena fantástico. ¿Qué servicios incluye la habitación de lujo? Cuenta con una hermosa vista, una cama tamaño king y un baño tipo spa. ¡Guau! ¡Qué lujo! ¡Qué ganas tengo de relajarme allí! Te lo mereces. Es el espacio perfecto para relajarte después de un día ajetreado. Por supuesto, sin duda lo aprovecharé al máximo. ¿Tienes algún plan para tu estancia? Espero explorar las atracciones locales y disfrutar de un tiempo libre. Lección 17. Encontrar información. Bien, ¿tienes alguna sugerencia sobre dónde puedo encontrar información confiable?
Sí, recomiendo consultar bases de datos académicas o sitios de noticias confiables. ¡Qué buena idea! A menudo me siento abrumado por la cantidad de información que hay en línea. Entiendo, es importante filtrar la desinformación. Exactamente. Quiero asegurarme de que lo que leo sea preciso y confiable. También puedes buscar en las bibliotecas. A menudo tienen recursos y personal para ayudarte. ¡Qué buen punto! Las bibliotecas pueden ser un tesoro de información. Por supuesto, además, a veces ofrecen talleres sobre técnicas de investigación. Definitivamente iré a mi biblioteca local. Gracias por la sugerencia. Lección 18. Despejar. Estoy de acuerdo. Descubrí que donar o vender artículos que no uso puede ser útil. Por supuesto, libera espacio y ayuda a los demás al mismo tiempo. Sí, además, me alegra saber que alguien más puede usar lo que ya no necesito. Exactamente. ¿Has hecho algo de limpieza últimamente? Acabo de revisar mi armario y me deshice de mucha ropa vieja. Genial. Es increíble cuánto podemos acumular con el tiempo. De verdad que sí, me sorprendió la cantidad de prendas que no había usado en años. A mí me pasa lo mismo. Intento hacer una limpieza estacional para que todo sea más manejable. ¡Qué buena estrategia! Quizás yo también adopte esa rutina. Lección 19. Reuniones productivas. Sí, lo hice. Fue productivo, pero hubo algún conflicto. Qué interesante. ¿Qué causó el conflicto durante la reunión? Hubo diferentes opiniones sobre la dirección del proyecto, lo que provocó un debate. Entiendo que eso suceda. Es importante expresar diversos puntos de vista. Exactamente. Sin embargo, fue difícil mantener una conversación constructiva. Es cierto, es fácil que las discusiones se acaloren cuando hay emociones de por medio. Sí, pero al final logramos encontrar un punto en común. Me alegra oír eso. Encontrar una solución es clave para seguir adelante. Por supuesto, creo que fortaleció a nuestro equipo a largo plazo. Lección 20. Planificación de comidas. Parece que ya estás todo listo para la semana. Sí, me gusta planificar mis comidas con anticipación para mantenerme organizado. ¡Qué inteligente! Ahorras tiempo y te ayuda a tomar decisiones más saludables. Exacto, suelo elegir recetas fáciles de preparar. Planificas las comidas de toda la semana a la vez. Sí, encuentro que ayuda a reducir el estrés durante los días ocupados. Tiene sentido. Debe ser muy satisfactorio tener todo listo. De verdad que sí. Además, puedo evitar opciones poco saludables de último minuto. Yo también debería empezar a planificar mis comidas. Parece revolucionario. Lección 21. Navegando por nuevos lugares.
Si te pierdes en un lugar desconocido, no te preocupes del sistema de transporte público desconfiable. ¡Qué alivio oír eso! El transporte público puede ser un salvavidas en las ciudades nuevas. Por supuesto, a menudo es la forma más fácil de desplazarse. ¿Tiene algún consejo para utilizar el transporte público de manera efectiva? Recomiendo descargar una aplicación de tránsito, puede proporcionar actualizaciones en tiempo real. ¡Qué buena idea! Normalmente uso los mapas, pero las aplicaciones son mucho más prácticas. Sí, además, pueden ayudarte a planificar tu ruta con antelación. Definitivamente lo investigaré. Perderse puede ser estresante. Claro, pero tener un plan puede aliviar esa ansiedad. Lección 22. Tendencias de la moda. He estado siguiendo las tendencias de la moda últimamente. En serio, ¿qué te gusta últimamente? Me han gustado los suéteres de gran tamaño y los estilos cómodos para el clima más frío. ¡Qué acogedor! Los suéteres oversize son perfectos para usar en capas. Exactamente, son elegantes y cómodos, lo cual es una ventaja para todos. ¿Tienes un color o patrón favorito para tus suéteres? Me encantan los tonos tierra, como los marrones y los verdes. Son cálidos y acogedores. Esos colores son preciosos. Combinan bien con muchos conjuntos. Sí, ¿y tú? ¿Qué tendencias te han llamado la atención? Lección 23. Tarjetas recargables. Claro, puedes conseguir una tarjeta recargable en cualquier estación. ¡Qué práctico! ¿Cómo funciona exactamente? Simplemente compra la tarjeta y puedes agregarle dinero cuando lo necesites. Genial. Hay una cantidad mínima que debes cargar. Por lo general varía según la estación, pero en general es bastante razonable. Me alegra saberlo. Se puede usar para diferentes tipos de transporte. Sí, funciona con autobuses, trenes e incluso algunos tranvías. ¡Guau! ¡Qué versátil! Quizás me compre uno para ir al trabajo. Definitivamente te haría viajar más fácil. Lección 24. Comprando tops. Genial, empecemos por buscar algunas camisetas. ¿Cuál es tu talla? Normalmente uso una talla mediana, pero depende de la marca. Tiene sentido. Cada marca puede tener tallas diferentes. Exactamente. He aprendido a probarme las cosas siempre que puedo. Buena estrategia. ¿Prefieres algún estilo o color en particular? Me encantan los colores vivos. Le dan mucha vida a mi armario. Los colores brillantes son divertidos. Creo que realmente reflejan la personalidad. Sí. ¿Y tú? ¿Qué estilo crees que me quedaría bien? Creo que una blusa fluida en un color atrevido te quedaría perfecta. Lección 25. Comidas deliciosas. ¡Qué rico! ¿Y qué tal las guarniciones?
Podríamos hacer una sencilla ensalada de pepino. Es refrescante y fácil de preparar. Me encanta la ensalada de pepino. Combina de maravilla con casi cualquier plato principal. Exactamente. Además, le da un toque crujiente a la comida. ¿Hay otras guarniciones que te guste preparar? También me gustan las verduras asadas. Resaltan unos sabores buenísimos. Las verduras asadas son fantásticas. ¿Tienes algún condimento favorito para ellas? Normalmente utilizo aceite de oliva, ajo y una pizca de hierbas. Suena perfecto. Ya casi puedo saborearlo. Lección 26. Comportamiento del consumidor. El ritmo de la tecnología avanza constantemente. ¿Qué pasa con el comportamiento del consumidor? ¿Has notado lo rápido que cambia con las nuevas tendencias? Sí, parece que la gente siempre busca lo último y lo mejor. Exactamente. Las empresas necesitan adaptarse rápidamente para satisfacer esas demandas. Es fascinante cómo las preferencias de los consumidores pueden cambiar de la noche a la mañana. Por supuesto, las redes sociales influyen enormemente en esas decisiones. Es cierto, puede crear tendencias que se propagan como la pólvora. Me pregunto cómo las empresas pueden mantenerse al día con cambios tan rápidos. Creo que mantenernos innovadores y receptivos es la clave. Lección 27. Servicio al cliente. Agradezco su ayuda y rápida respuesta. Gracias. Nos esforzamos por brindar el mejor servicio posible. Se nota, un buen servicio al cliente marca la diferencia. Estoy de acuerdo. Crea una experiencia positiva para todos los involucrados. Sí, me siento más valorado como cliente cuando recibo un buen servicio. Exactamente. Fomenta la fidelización y la repetición de compras. ¿Tiene algún consejo para mantener buenas relaciones con los clientes? La comunicación y la retroalimentación regulares pueden contribuir en gran medida a generar confianza. Excelente punto. Escuchar a los clientes ayuda a mejorar los servicios. Lección 28. Modificaciones colaborativas. Hicimos algunas modificaciones basadas en sus comentarios. Agradezco tus sugerencias. Hablemos de los cambios realizados. Ajustamos el diseño para hacerlo más fácil de usar. Suena genial. Un mejor diseño puede mejorar mucho la usabilidad. Sí, también actualizamos algunas funciones para mejorar el rendimiento. ¡Guau! ¡Qué gran iniciativa! Me emociona ver los resultados. Creo que estos cambios tendrán un impacto significativo. Por supuesto, la colaboración realmente nos ayuda a lograr mejores resultados. Mantengamos la comunicación abierta a medida que avanzamos. Lección 29. Rutina diaria. Tomo el autobús para ir al trabajo. Al llegar a casa, me como algo y me cambio de ropa. ¡Qué buena rutina! ¿Qué sueles merendar?
A menudo tomo algo de fruta o una barra de granola, es rápido y saludable. Son buenas opciones. Yo también prefiero algo ligero después de un largo día. Exactamente. Me ayuda a recargar energías antes de cenar. ¿Tienes una rutina similar? Sí, también me gusta relajarme después del trabajo con un refrigerio ligero. Es agradable tener ese tiempo para relajarse. ¿Qué sueles hacer después de merendar? Suelo leer o ver una serie para relajarme. ¿Y tú? Normalmente me pongo al día con los correos electrónicos o me preparo para el día siguiente. Lección 30. Ideas de marketing. Hola, he estado pensando en algunas ideas para una nueva estrategia de marketing. Suena emocionante. ¿Qué tienes en mente? Estoy pensando en utilizar influencers de las redes sociales para llegar a un público más amplio. ¡Qué gran idea! Los influencers realmente conectan con sus seguidores. Exactamente. Pueden crear contenido auténtico que conecte con los clientes potenciales. ¿Has identificado algún influencer específico con el que te gustaría colaborar? Sí, tengo algunos en mente que se alinean con los valores de nuestra marca. Eso es importante. Garantiza que la relación se sienta genuina. Me encantaría conocer tu opinión sobre cómo interactuar con ellos de manera efectiva. Lección 31. Planes futuros. Todavía no, pero planeo ir pronto. Suena genial. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en hacer un viaje a las montañas para hacer alguna caminata. Suena increíble. Salir al aire libre siempre es refrescante. Sí, tengo muchas ganas de disfrutar del aire fresco y del hermoso paisaje. ¿Tienes alguna ruta específica en mente? He oído hablar de algunos excelentes que ofrecen vistas impresionantes. Espero que tomes muchas fotos. Esos recuerdos no tienen precio. Claro que sí, los compartiré contigo cuando regrese. Lección 32. Conflictos históricos. Se le impusieron exigencias irrazonables al país y los varones decidieron resistir. Eso suena como un momento crucial en la historia. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Fue una lucha por el poder entre la monarquía y los varones. Ya ver, esos conflictos a menudo marcan el futuro de una nación. Exactamente, los varones luchaban por sus derechos y libertades. Es fascinante cómo tales acontecimientos pueden conducir a cambios significativos. Sí, esos momentos históricos suelen tener un impacto duradero en la sociedad. Estoy de acuerdo. Comprender la historia nos ayuda a apreciar nuestro presente. Por supuesto, es importante aprender del pasado para construir un futuro mejor. Lección 33. La música y el dinero. Por supuesto, es increíble lo adictos que nos hemos vuelto a estos pequeños dispositivos. Lo sé. Es como si no pudiéramos funcionar sin mirar el móvil cada 2 por 3. Exactamente. A veces me pregunto cómo nos las arreglábamos antes de los smartphones.
¿Verdad? Recuerdo usar mapas y hablar con la gente cara a cara. ¿Qué tiempos aquellos? Ahora todo parece tan digital. Sí, pero también es cómodo para estar conectado. ¿Crees que es una buena compensación? Es una mezcla de cosas. Si bien la tecnología nos ayuda a conectar, a veces también nos aísla. Cierto, es importante encontrar un equilibrio entre el tiempo frente a la pantalla y las interacciones en la vida real. Por supuesto, quizás deberíamos dedicar un tiempo sin tecnología durante el día. Lección 34. Oportunidades de networking. Genial. ¿Conociste algún profesional interesante en la conferencia? Sí, conecté con algunos líderes de la industria. Fue inspirador. Genial. Hacer networking puede abrirte muchísimas puertas. ¿Quién te llamó más la atención? Había una mujer que habló sobre enfoques innovadores para la sostenibilidad. Wow, eso suena fascinante. ¿Cuál fue su mensaje principal? Destacó la importancia de la colaboración entre industrias para lograr un cambio real. Totalmente de acuerdo. Es fundamental para afrontar grandes retos. Exactamente. Creo que deberíamos contactarla para una posible colaboración. Por supuesto, podría dar lugar a proyectos emocionantes. Lección 35. Experiencia gastronómica. Estos restaurantes también pueden servir vinos finos con la comida. ¡Qué rico! Un buen vino puede realzar una comida. Por supuesto, es interesante cómo el maridaje de vinos puede mejorar la experiencia gastronómica. Sí. ¿Tienes algún vino favorito que te guste acompañar tus comidas? Suelo preferir los vinos tintos, especialmente con platos contundentes. Excelente elección. El vino tinto marida de maravilla con pastas y carnes rojas. Exactamente. ¿Y tú, tienes alguna preferencia? Me encanta el vino blanco, sobre todo con mariscos. Es refrescante. Es una combinación perfecta. Deberíamos probar un nuevo restaurante juntos algún día.